Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro estudio número 21 del manual Viviendo en Unidad. Ante todo, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es muy importante para que todos nosotros aprendamos cómo debemos de llevar nuestro matrimonio en unidad. Y el tema de hoy se llama el centro de nuestra vida. Pero hemos puesto este estudio en tal vez dos partes para que tengamos mejor comprensión de él. Cuando dice el centro de nuestra vida, la enseñanza de hoy será que hoy aprenderemos a cómo debe de vivir un matrimonio con las características más importantes de la unidad en Cristo. Y es muy necesario que aprendamos a hacer verdaderamente un matrimonio bajo el orden de Dios. Dejar que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestras vidas, y es decir, que debemos de vivir un matrimonio cristocéntrico. Y así poder también evitar los fracasos que se dan en una unión conyugal. Y que los hijos que no pidieron venir, sino que nosotros los pedimos al Señor, le pedimos a Dios que nos diera a nuestros hijos, terminan sufriendo las consecuencias de unos padres que no pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas. Y todo porque yo creo que es importante que entendamos que el Señor debe de ser el centro de nuestra vida como matrimonio. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y misericordia. Te pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestra vida y que podamos entender que como matrimonio, Señor, muchos matrimonios no han puesto a tu Hijo Jesucristo como el centro de sus vidas. Señor, sabemos que un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y tu Hijo Jesucristo en el centro de la esposa y con el esposo forman ese cordón de 3 dobleces que será muy difícil de que alguien lo rompa. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Danos la dirección correcta y ábrenos nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, todos sabemos que un matrimonio es un reto para todo el que lo lleva a cabo. Significa trabajar en mejorarlo día a día hasta que, como dice la palabra de Dios, dice que hasta que la muerte lo separe. Debemos de entender que nosotros como matrimonios, pues no hay días libres, ni vacaciones, ni licencias médicas, sino que el matrimonio demanda que pongamos atención en detalle día a día en nuestra relación, que aprendamos a amar a nuestra pareja sacrificialmente y que nos entreguemos a cumplir esos elementos que edifican, fortalecen y ayudan al matrimonio. Pero algunos no quieren esforzarse en el matrimonio, prefieren tal vez un divorcio y listo, todo se soluciona, se van por la vía fácil. Es más sencillo terminar ese vínculo y tal vez seguir con otro más adelante, sin meditar que cuando se vuelvan a unir esas personas que han tenido esa caída con alguien más, se vuelven a unir, van a seguir con el problema, porque ese problema va con ustedes, va contigo, va con la persona que causó tal vez ese divorcio, o que tal vez pues fue herido o fue herida. En fin, un sinnúmero de condiciones que solamente por medio de la consejería bíblica podemos verdaderamente entenderlos y darle solución. Claro, yo espero que no me equivoque, me refiero a que estoy hablando de matrimonios que no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo seguramente amamos a nuestra esposa, la esposa ama al esposo, y yo haría la pregunta, ¿no es así? Así es como un matrimonio que está en Cristo, pues debe de conocer que es importante estar unidos en el amor de Dios. Hay quienes pronuncian, por ejemplo, sus votos de boda mientras cruzan los dedos o tienen un paracaídas preparado por si acaso. Y eso es tremendo. Muchas veces sucede que en los votos de boda no se hacen realmente como deben de ser, sino la gente pues lo dice nada más de boca hacia afuera, y en realidad en su corazón piensan otras cosas, porque no tienen la más mínima intención de hacer lo que sea necesario para que el matrimonio refleje al Señor Jesucristo y su novia, que es la iglesia.
Como lo dice también Efesios 5:25, y abran sus Biblias en Efesios 5:25, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sin embargo, mis amados, este versículo es bastante revelador, porque cuando Pablo describe la relación que Jesús tiene con la iglesia como su novia, él entreteje la historia y las instrucciones del matrimonio para que todos lo vean o la vean. Vamos a ver el ejemplo de instrucción al marido. Esto está en Efesios 5:28, 2 versículos más adelante. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo subrayaría: deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29 de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y yo no entiendo ningún marido que trata mal a su esposa, que no la sustenta, que no la cuida, pues en realidad él no se ama a sí mismo. Y nuestro primer mandamiento dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso significa que ese varón no tiene a Dios en primer lugar, y por ende, y dice el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces significa también que ese varón no tiene a su esposa como primer lugar después del Señor. Y esto es tremendo, porque esto significa que ese varón no conoce la palabra de Dios, y si la conoce, no obedece lo que Dios manda a su iglesia, a cada matrimonio también. Pablo enseña que el matrimonio cristocéntrico no se refiere a ti nada más, que no es para que tú encuentres tu camino, no es para que te hagan feliz, sino que tú hagas feliz a la pareja. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esto si yo no tengo a Jesucristo en el centro de mi vida? El matrimonio cristocéntrico debemos entender que glorifica a Cristo. Por eso debe reconocer que cuando se une un hombre con una mujer, están ciertos de que fueron redimidos por Cristo por el derramamiento de su sangre en la cruz, y que con el Espíritu Santo en sus corazones que viven ellos, reconocen que son hijos de Dios y están los dos unidos en una misma fe. Estamos hablando de un matrimonio cristiano. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles serían las características matrimoniales cuando se ha puesto a Cristo en el centro de nuestras vidas? Primer punto sería que un matrimonio cristocéntrico implica estar a los dos, muy importante lo que les voy a decir, adorando al Señor. Recuerden que una manera de adoración al Señor es con nuestro testimonio de vida. Un matrimonio que no tiene un testimonio de vida, un varón que no tiene testimonio, pues no va a poder dirigir ni a su esposa ni a sus hijos. Si él es una persona violenta, una persona desordenada, una persona enojona, una persona que tiene problemas con su vida, pues va a ser muy difícil que pueda dirigir un matrimonio. Es decir, ¿qué es lo que debe de ser un matrimonio cristocéntrico? Debe de estar unidos los dos en una relación íntima y personal con el Señor, que los dos trabajen por un bien común, y eso es sumamente importante, que también se sirva uno al otro. Y yo he visto varones que en lugar de ayudar a su esposa, la esposa es el que lo está sacando adelante, o viceversa. Esto no es posible. En el matrimonio el trabajo es para los dos. También deben de aprender a relacionarse física y espiritualmente. Deben de estar juntos, porque es importante que se relacionen, obviamente, por medio de la relación, y también espiritualmente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. También deben de perdonarse. Pues sí, muchas veces sucede en un matrimonio que hay discusiones, hay desavenencias, pero eso no significa que no debemos de perdonarnos. Debemos de siempre estar, como decía el Señor: ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? Y el Señor le contestaba: hasta 70 veces 7. Y es por eso que es tan importante que entendamos que el perdón en el matrimonio es primordial para una buena relación. También deben de aprender a enfrentarse, cuando tienes a Cristo en el centro de tus vidas, a cualquier adversidad. Cuando, por ejemplo, falta el dinero, hay problemas de alguna índole, inclusive alguna enfermedad, es cuando más se deben de unir los matrimonios. Cuando hay algún problema con un hijo, con una hija, es cuando más deben de unirse los matrimonios también.
y pues no como ese refrán que dice que cuando se ve el dinero también se ve el amor. Eso no puede ser, no puede existir en un matrimonio que tiene a Cristo en el centro de sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor no te va a desamparar, nunca te va a dejar, pero sí debes de estar unido con tu esposo, con tu esposa, para que también los hijos se mantengan dentro del vínculo matrimonial, del hogar familiar. También otro punto es, para llevar un matrimonio cristiano, es dejar que el Señor sea, para que lo entendamos, vamos a hacerlo de esta manera: el sol en tu vida y el matrimonio orbitando alrededor de Dios. Vamos a entender que un matrimonio normalmente tiene 4 estaciones y deberán de estar acordes con la voluntad de Dios. ¿Por qué yo digo 4 estaciones? Porque hay primavera, verano, otoño e invierno también en un matrimonio. La primavera pues significa que pues han estado desde jóvenes edificando su matrimonio, pero también va a llegar una etapa madura que será la etapa del invierno, pasando obviamente por el verano y por el otoño, y es cuando un matrimonio verdaderamente está trabajando unido para que esas 4 estaciones que están alrededor del Señor estén orbitando en nosotros y sepamos que la luz de Dios está sobre nuestras vidas y estamos trabajando cada uno de nosotros para que pues vivamos conforme al orden del Señor, obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre deberemos de poner al Señor Jesucristo como centro en nuestras vidas. También pues el matrimonio debe de ayudarse al otro en tiempos difíciles, en esas ocasiones donde la tensión, inclusive de ser padres, pues cuesta trabajo. Sabemos que ser padre pues no es fácil. En un ejemplo, por ejemplo, en la maternidad, cuando la esposa está embarazada, es cuando más el varón debe de poner de su parte, de cuidarla, de amarla, de proveerla, de trabajar para ella, para que su hijo nazca con verdaderamente un hogar de gozo y de plenitud, que también, pues, como todo en la vida, también en un matrimonio el trabajo, los estudios, la parentela, que hacen que la consistencia de la relación se dificulte. Muchas veces, pues, hay mucha influencia del padre, mucha influencia de la madre, mucha influencia de, pues, inclusive parientes cercanos, que en lugar de ayudar a unir el matrimonio, lo desunen. Realmente yo quiero decirte que es importante que entendamos que la palabra de Dios habla sobre cuando un matrimonio se afila, si le queremos llamar así. Miren, vamos a entender el concepto. Dice realmente el unirse, el matrimonio como 2 metales cuando se están afilando, es importante porque hay un filo que se está ejerciendo, se está construyendo, y por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 27:17 algo que es importante. Dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aquí la palabra amigo en el original significa prójimo. Entonces, cuando dice hierro con hierro se aguza, es como si estuvieras afilando unos cuchillos. Y la palabra aguzar, el original, significa que se afila en entender. O sea, los dos van a comprenderse, unidos en el amor de Dios, van a aprender a entenderse y a sacar filo en el conocimiento de la palabra de Dios. Se van a fortalecer, también es otro significado. Y también se van a avivar para que presten más atención o se den cuenta de lo que los demás no ven. Un matrimonio que está creciendo espiritualmente en el Señor, que tiene una relación íntima con Dios y que se acerca al Señor y escudriña las Escrituras, es un matrimonio que va a ver lo que los demás no ven. Van a tener una visión aún más lejana porque van a tener prácticamente una visión futura de sus vidas y para construir su matrimonio, para construirlo maduramente. Por eso aguzarse significa afilarse, y si un cuchillo no está afilado, pues sí, todavía seguirá siendo un cuchillo, aunque será menos eficaz, útil y no será como Dios quiere que sea. Es importante, por lo tanto, que los cónyuges nos animemos a pasar juntos más tiempo fortaleciéndonos, amándonos, animándonos, orando juntos, amonestándonos, compartiendo la palabra de Dios juntos, orando también por las necesidades de nuestra iglesia local, para que seamos
más afilados en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a asignarle a cada uno de nosotros un servicio. Puede ser dentro de la iglesia o puede ser fuera de ella, pero entre más estás conociendo la palabra de Dios y vas entendiendo más tu propósito, seguramente el Señor te va a usar de una manera poderosa, porque todos debemos de servir al Señor. Recuerda ese refrán o ese dicho que dice que el que no sirve, pues no sirve. Y es importante que entendamos que debemos de servir, no solamente en la iglesia, sino también a nuestra esposa, al esposo, a los hijos. Es importante porque el matrimonio cristocéntrico es un matrimonio de servicio. También un matrimonio cristocéntrico se caracteriza por el servicio mutuo. Nadie mejor que Jesucristo nos da una imagen cautivante sobre el servicio, pues sabiendo que Él era Dios encarnado y que regresaba al Padre mediante la cruz, la tumba y su resurrección, aún así antes se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, y eso fue en la última cena. Y recuerden que Él nos dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Este es un digno ejemplo de imitar por cualquier matrimonio que ama a Dios, sin importar que Pedro objetara esta acción y le dijera: no, Señor, tú no me puedes lavar los pies, porque él se sentía indigno de que Jesucristo hiciera eso. Aceptó que el Señor le lavara los pies. Y yo te quiero decir, esto es importante, este signo de lavar los pies que hizo el Señor Jesucristo en realidad es un signo de humildad, un signo de bajar la cabeza y no solo lavarle los pies a los que están cerca de nosotros, sino también a los que tienen tanta necesidad. La gente este acto del Señor Jesucristo lo entienden como una humillación, y yo te quiero decir una cosa: sí, debemos de humillar nuestro corazón, pero no es una humillación para menoscabarnos, no, es una humillación para crecer espiritualmente y sentirse dignos de Dios, no del hombre. El hombre nunca te va a aceptar nada de esto, sino dignos del Señor, que es al que servimos, porque nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios. Y también debemos entender que el matrimonio es como un laboratorio de pruebas de un servicio que va a reflejar a Cristo. Y un ejemplo de esto está en los diáconos, que se traduce como servidores. Y eso está en 1 Timoteo 3:8. Dice así: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y el 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no son señalados. Y en el 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y en el 12 está muy importante este versículo, porque habla claramente de lo que Dios quiere decirte a tu mente y a tu corazón. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Pues sí, nosotros, si no tenemos bien a nuestros hijos, si no gobernamos la casa como Dios quiere que lo hagamos, pues ¿cómo podemos servir en una iglesia? Esto es tan importante, en tener a los hijos en sujeción y que ellos conozcan la palabra de Dios. Por ejemplo, también, mis amados, hay cosas que pues se reflejan en un servicio que no está bien llevado al Señor. Por ejemplo, el orgullo, la pereza, el letargo, el desorden. Pues también eso lastima el servicio en tu iglesia, pero más lastima el servicio en tu matrimonio, porque el orgullo no es algo que pueda edificar tu matrimonio. La pereza menos. El hombre tiene que trabajar, tiene que salir adelante. El letargo es una especie como de depresión interna que se están, como dice la palabra de Dios, despierta tú que duermes, porque es como si estuvieran dormidos. Y también el desorden, principalmente nosotros como varones debemos de ser ordenados en nuestra vida, porque el desorden mata el matrimonio. Y también es importante tener un servicio humilde, porque ese servicio humilde en casa o en la iglesia te va a evidenciar el amor verdadero por la pareja o por Dios, por la iglesia. Es por eso que yo te quiero invitar hoy a que, después de entendido este estudio, pongamos en práctica lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos que este servicio al Señor, no solamente en la iglesia, sino lo más importante, en tu matrimonio,
lo tengas a Cristo en tu corazón, en el centro de tu vida. Mujer, varón, los invito a que pongan en el centro de sus vidas al Señor, que es lo más importante, y que pongamos en práctica todo lo que Dios nos está enseñando por medio de este hermoso estudio que habla del matrimonio, de la unidad matrimonial, que es tan importante para cada uno de nosotros, y más ahora con todas las situaciones que se están presentando, en que los matrimonios están siendo atacados de una manera en misericordia por el enemigo para destruirlos. Yo te pido en el nombre del Señor que si tú quieres verdaderamente comenzar una nueva relación con el Señor y aprender a dirigir tu matrimonio, inclines tu rostro y le digas al Señor así, dile: Señor, en tus manos estamos, Padre, me equivoqué, quiero llevar mi matrimonio por un buen camino, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, y Señor, yo quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, y Padre, comprender ahora espiritualmente lo que debo de hacer para guiar a mi esposa y a mis hijos. Ante todo, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, y lo declaro que Él es un Dios vivo, pues Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y Él está sentado ahora a la derecha de ti, Padre. Yo me declaro tu Hijo, te pido perdón por todo lo hecho, y sé que de hoy en adelante, Padre, todas las cosas viejas han pasado y ahora serán hechas nuevas en mi vida. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, antes que todo, como les dije la semana pasada, quiero invitarlos al Congreso de Varones. Se llama Maestros Parrilleros Unidos en el Fuego. La entrada es libre, se va a desarrollar el 24 y 25 de junio, la semana que entra, y el horario de inicio será el viernes a las 8 p.m. y el sábado de 11 a.m. a 3 p.m. Y al finalizar compartiremos los alimentos con una hermosa y exquisita parrillada, y por eso te invito a que apartes tu lugar en la mesa de eventos de la Iglesia Semilla de Paz, o si no, mándanos un mensaje por inbox. Te esperamos, trae invitados, va a ser un tiempo de gozo y de plenitud para nosotros los varones que tanto necesitamos oír la palabra de Dios. Te invito, no faltes, y te espero con los brazos abiertos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde.